No se sienten, hermanos, no quiero tomar tiempo más. Para mí siempre ha sido un honor tener a nuestro hermano Uriel Lemus en este santuario. Yo le voy a pedir, pastor, venga a este lugar y ocúpese, por favor, este púlpito. Y vamos a abrir nuestros corazones, amén, hermanos. Yo sé que el hermano viene un poco cansado, imagínense, viene con los jóvenes. Y para darle batería a los jóvenes, se necesita mucho reto. Agradezco a su pastor de nuevo la confianza, el darnos el púlpito, el habernos enviado a sus jóvenes el fin de semana. Y realmente, pastor, yo pienso que tienen unos jóvenes particularmente muy preciosos, ¿no? Una juventud muy interesada en la palabra, inquietos como cualquier muchacho, pero que no rebasan las normas, siempre con prudencia. Así que es un privilegio para mí estar en Getsemaní una vez más. Ustedes son muy amados de Dios. Que Dios me los bendiga. Es un momento, por favor. Déjeme hablarles esta noche y agradezco a su pastor que me dé tema, porque cuando me dan tema me da que la iglesia tiene comezón de oír. Cuando a uno de pastor le dan tema le ponen voz alta. ¿Ya? Ya no, la iglesia no quiere oír lo que Dios quiere que oigan, sino de alguna manera ellos quieren escuchar lo que a ellos les conviene, pero agradezco que no se me dé pena. Déjenme hablarle del creyente y la autoridad. ¿De qué le voy a hablar? El creyente y la autoridad. Del creyente y la autoridad. Dice que hay dos principios que rigen el universo, diga dos. Está el principio de Dios, es la obediencia. Está el principio del diablo y es la rebelión. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuál es el principio del diablo? O usted está caminando en obediencia, o usted está caminando en rebelión. O usted está con Dios, o usted está con el diablo. No hay punto neutro. O usted está allá, o está aquí. O estamos en obediencia, o estamos en rebelión. ¿Quién es la autoridad máxima en el universo? Dios. ¿Quién es la autoridad suprema en el cosmos? Gracias. ¿Aló? Dios. Si Dios es la autoridad máxima, si Dios es la autoridad suprema en el cosmos, ¿cómo hace este Dios para ejercer tal autoridad? Viene Dios y delega. Diga delega. Delega. ¿Qué delega Dios? Autoridad. Su Autoridad. autoridad. ¿Dónde está la autoridad delegada de Dios? Aunque usted vaya, si usted va para allá, la va a encontrar. Si usted va para allá, se va a topar con ella. Si usted va para allá, sin duda se va a topar con ella. Si usted camina para allá, la va a encontrar. Si usted no la respeta, ese es su problema. Pero la autoridad delegada de Dios está en todos lados. Es más, Dios no está pidiendo obediencia a la autoridad máxima. Dios no está pidiendo sujeción a la autoridad suprema. Es que nadie, diga nadie, es que nadie tiene empacho en someterse a Dios. Nadie tiene problemas en sujetarse a Dios. Nosotros sí tenemos problemas con la autoridad delegada de Dios. Y cuando usted choca con la autoridad delegada de Dios, usted está chocando con Dios mismo. Cuando usted enfrenta a la autoridad delegada de Dios, usted está enfrentando a Dios mismo. Asegúrese de que no estamos confrontando a Dios. ¿Dónde está la autoridad delegada de Dios? En todos lados. Se dice que Dios es el emblema de la autoridad. ¿Quién es el emblema de la autoridad? Dios. Se dice que Jesús es el símbolo de la obediencia. ¿Quién es el emblema de la autoridad? Dios. ¿Quién es el símbolo de la obediencia? Jesús. Jesús. El mayor y más grande ejemplo de obediencia es Jesús. Jesús. Por eso es que estamos muy lejos de llegar a tal medida, a la medida del varón perfecto. Ya, el símbolo de la obediencia, ¿quién es? Dios. Jesús. Déjenme hablarle de algunos incidentes, de algunas personas que confrontan la autoridad. Miren Génesis, capítulo 9.
Y a partir del versículo 18, ahí tenemos un incidente con la autoridad. Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Quién se embriagó? Noé. ¿Quién se emborrachó? Noé. Noé. ¿Es correcta esa actitud? ¿Para quién lo amoratado de los otros? ¿Para quién la vergüenza? Porque déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que el guaro, el alcohol, las cervezas no sirven más que para perder el dinero, la familia y la vergüenza. No sé para qué más pueda servir el alcohol, pero el alcohol solo sirve para perder el dinero, la familia y la vergüenza. Miren lo que dice a continuación ahí, el verso 21. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Quién? Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué se condena a Cam aquí? ¿Quién es Cam? Es el tercero, es el chico de tres hermanos. ¿Cuál es el problema de Cam? ¿Por qué es que se condena a Cam? ¿Es correcta la actitud de Noé? ¿Aló? ¿Qué es Noé? Es el papá, es el papá. La autoridad, mis amigos, nunca es perfecta. La autoridad debiera de ser perfecta. La autoridad nunca es perfecta. Es más, Dios nunca levanta hombres por perfectos. Si usted mira la mayoría de jueces que él escogió en el Antiguo Testamento, eran hombres con sus tachas. No eran precisamente muy espirituales. La autoridad debiera de ser perfecta, pero no lo es. Le pregunto, ¿usted como papá es perfecto? No. Sus hijos tienen muchas cosas que lamentar de usted. Usted y yo como padres hemos fallado, ya hemos metido la pata, hemos cometido uno que otro error, estamos acá. Nosotros debiéramos como padres y como autoridades ser perfectos, pero no lo somos. La autoridad nunca es perfecta. ¿Es correcto lo que está haciendo Noé? No. ¿Cuántos echaban sus tragos antes aquí? ¿Cuántos le hacían a las cervezas antes? Y usted sabe que el alcohol da diferentes reacciones, ¿sí? ¿Sí? Hay quienes sin cerveza son así tímidos, tranquilitos, no hablan. Yo tengo un primo, solo se toma un par de cervezas y empieza a hablar hasta en inglés. Hay quienes se vuelven muy habladores y hagan un par de cervezas y empiezan a hablar. Otros se vuelven así un poco melancólicos y cuando están con sus cervezas se acuerdan de la tía Evarista, del abuelo Canuto, y traen a todos los finados y empiezan a llorar por los finados, porque ese es el patín, esa es la onda, ¿ya? ¿Usted ha visto algunos bolitos, algunos alcohólicos corriendo en la ruta? Porque ese es el patín, esa es la onda, a ellos les da por correr. A Noé le daba para hacer striptease, ¿ya? Y en uno de esos un show, ¿ya? Empieza a desnudarse y se queda talán, como su mamá lo trajo al mundo, a media casa, a media tienda. Cuando dice tienda, no, ahí no se vendían, no se vendían chucherías, calquerías, tienda era la casa, era la forma simple de vivir antes. Antes la gente no tenía casas tan formales, eran enramadas, eran champas, ¿ya? Por eso dice que Noé se quedó a media tienda desnudo, tal y como su mamá lo trajo al mundo. Eso es lo que provoca el alcohol, hacer el ridículo, hacer la vergüenza, no más. ¿Estamos acá? Ahora, ¿cuál es el problema de Cam?
El problema de Cam no es haber visto a su papá, porque en todo caso, como decía mi finada mamá, el desasiado, el deshonesto, ¿quién es? Noé. Ahora, ¿por qué se condena a Cam? A Cam no se condena por haber visto la desnudez de su papá, sino porque dice que él salió a hablar mal de su papá con sus hermanos allá afuera. ¿Por qué se le condena a Cam? Por hablar mal de su papá. Ojo, independiente de quién haya sido mi mamá, puede ser que mi mamá, con su vida loca, haya tenido más de 60 caseros, más de 70 amantes, más de 70 maridos en su vida, pero aún con su vida loca, esa mujer merece todo mi aprecio, todo mi amor, porque yo me incubé en el vientre, en la matriz de esa mujer. Mi mamá pudo haber sido una sexoservidora, independiente de los favores sexuales que prestaba. Prestando servicios sexuales, me sacó adelante, me dio de comer, me formó. Esa sexoservidora, que para otros puede ser lo peor, para mí merece todo mi respeto, todo mi amor. Yo puedo ser hijo del alcohólico más empedernido, posible mi papá muere de cirrosis en la banqueta, pero antes de estar en la barriga de mi nana, yo estuve en los lomos de ese alcohólico. Y ese borracho, ese empedernido alcohólico, lo que sea, sinvergüenza o desvergonzado, es mi papá. Y él merece todo mi respeto, todo mi aprecio. Y no estoy autorizado para estar hablando mal de mis papás, aunque no hayan sido perfectos. La autoridad nunca es perfecta. ¿Es correcto que la mujer ande hablando del marido y en la noche durmiendo con él? Todos saben del muchacho, todos conocen del muchacho. En el vecindario, en el trabajo, en la iglesia, todos saben de él. Que no da gasto, que no se baña el chupo, que luego le apesta la boca, que tiene olor de chilacas, que no usa desodorante, que cómo le apestan las patas, que cómo ronca. Ojo, ¿quién le anda bajando el cuero? Ella. ¿Es correcto que la mujer ande hablando mal de su marido y en la noche durmiendo con él? Ella está hablando mal de su cobertura. Ella está hablando mal de su sacerdote. Ella está hablando mal de su cabeza. Y eso a ella no le conviene. Porque cuando hablamos mal de nuestras autoridades, nosotros perdemos fuerza, perdemos función, perdemos poder. Mire, si usted no está conforme en la empresa donde está trabajando, sáfese. Pero mientras ustedes coman de esa empresa, mientras sus hijos se vistan de esa empresa, mientras la educación de sus hijos dependa de esa empresa, no diga nada. Sáfese, lárguese y mañana denle rienda suelta a todo lo que quiera decir del jefe. Pero mientras usted esté comiendo de esa empresa, de esa señora, no hable mal. Porque usted y sus hijos dependen de esa persona. Y no es correcto hablar de la persona que me está dando de comer. Los pastores, como autoridades, debieran ser perfectos. Pero no es correcto que usted como miembro de Getsemaní esté hablando mal de su pastor. Su pastor no es perfecto. Si usted gusta poner los defectos físicos en esa pared de su pastor y en esta los defectos espirituales de su pastor, usted se los va a llevar. Los pastores debieran de ser perfectos, pero no lo son. Es más, Dios no nos busca por perfectos. Dios nos saca del mismo muladar, nos saca de la basofia del mundo y por gracia nos pone aquí, aun cuando no somos perfectos. Si usted no está de acuerdo con el pastor, no es conveniente que en el parqueo o en el vestíbulo usted empiece a hablar más de su pastor. Le recomiendo en todo caso mejor, sáfese, váyase a otra iglesia y cuando esté en la otra iglesia, entonces hable pestes, hable lo que quiera de su pastor, pero mientras usted esté comiendo espiritualmente, mientras usted se esté alimentando espiritualmente de este púlpito, usted no puede estar hablando mal de su cobertura, porque eso nos roba ¿qué? Función. Por eso usted mira, hermanos, 15 días atrás, animados, la hermana ahí, pero 15 días después, la hermana desanimada, porque ella se ha prestado a las tertulias, se ha prestado al chisme, se ha prestado a andar hablando mal a espaldas de su pastor. Hablar mal de mi pastor es como hablar mal de mi papá.
¿Vamos acá? Entonces, el problema es ese. Vean, puede que usted no esté de acuerdo con el presidente que tiene esta nación. Es posible que a usted no le convenga, pero a él le conviene los americanos de esta nación. Quizá usted hubiera votado por él o no votó por él. Pero cuidado, porque al hablar mal de nuestro presidente, independiente del color del partido que el presidente sea, no lo haga por él, hágalo por usted. Porque cuando usted empieza a hablar del presidente de esta nación, usted empieza a perder fuerza, usted empieza a perder poder espiritual. Miren el incidente que tenemos acá. Miren Números capítulo 12, por favor. Miren Números capítulo 12. Miren el versículo 1 y el versículo 2. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Jehová. ¿Y lo oyó quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Era muy más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aquí hay un error también de parte de la autoridad. Pero los errores de la autoridad no nos dan derecho para pisotear a la autoridad. La autoridad siempre va a tener errores, pero los errores de la autoridad no nos dan derecho para darlos pisoteando. Noé cometió un error, ¿sí o no? No es correcta la actitud de Noé. Aquí hay un error. ¿Qué es Moisés acá? Moisés hoy por hoy es el líder espiritual de la nación de Israel. Pero se acuerdan que biológicamente él es en relación a María y Aarón. Ellos son ¿qué? Hermanos. ¿Quién es el cubo? ¿Quién es el secaleche de los tres? ¿Aló? ¿Quién es el menor de los tres? Moisés. Porque se acuerdan que cuando la mamá Jocabed echa la cestita del niño donde va Mosesito en el río, ¿quién se va por toda la vega del río cuidando a su hermanito? María. Entonces María ya estaba, Aarón ya estaba. Ellos son tres hermanos. ¿El menor quién es? Moisés. Pero aquí los papeles se cambian. Espiritualmente Moisés después llega a caer al remanente, a sacar al pueblo de Egipto, pero espiritualmente ahora aquí el menor se ha convertido en el mayor. ¿Qué es Moisés del pueblo? Él es el pastor, él es el guía espiritual. En el interín, en el desierto, Moisés resulta con otra señora. No sabemos qué pasa con Séfora, pero de pronto él aparece con su muchachona, una cushita. Cuando dice cush, está hablando de una mujer del norte de África, una mujer morenita, una negrita. ¿Ya? ¿Vamos acá? ¿Es correcto lo que está haciendo Moisés? La Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre ha condenado los matrimonios en yugo desigual. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se tipificaría un yugo desigual? Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de yugo desigual, ¿qué es el yugo desigual? En el Antiguo Testamento, pareciera que Moisés está haciendo algo en yugo desigual. ¿Ya? Ojo acá. Puede que la actitud de Moisés no es la correcta. Ellos como hermanos, los dos, María y Aarón, como hermanos, diga como hermanos. ¿Podían llamarle a Moisés a la reflexión, sí o no? Como hermanos. ¿Vamos acá? Si usted no es el mayor de la familia, alguien no es el mayor acá, alguien es el menor. Pero si usted mira aún a su hermano mayor o a su hermana mayor haciendo tonteras, haciendo bobadas, yo sé que usted y yo muchas veces lo hemos hecho, hemos llamado aún a nuestro hermano mayor para reconvenirlo y hacerle ver que lo que está haciendo no es lo correcto. No sé si me explico. Aún siendo nosotros los hermanos menores, yo soy el menor de 3 hermanos, el más guapo también, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Perdón. No soy el mayor de los 3, soy el menor. Y algunas veces alguien de mis hermanos pues
Siempre hemos sido muy cariñosos, nunca ha habido una falta de respeto, nunca ellos, especialmente para mí, siempre se refirieron como Budielito. De hecho, ahorita me acaba de entrar la llamada de uno de mis hermanos: ¿dónde anda negro? Que si le encuentro dónde ando y todo, pero pendiente mi hermano, de dónde anda el hermano menor, aunque ya no es muy menor. No te imaginas, yo estoy así como están los otros, ¿verdad? Que son los mayores. Ahora, ellos como hermanos mayores podrían haberlo llamado y decirle: voy, venga, vení hermanito, mira, ya te pusiste a pensar, mira. ¿Vos crees que si mamá y papá vivieran estarían de acuerdo con esta morenita? Mira. Posiblemente ellos eran un poco racistas, así algo como si tenían alguna. El problema es que ellos no atacaron a su hermano. Ellos le podían haber dicho: mira, amor, esta muchacha no conviene, yo cogerlo. Ya, al final, los hijitos tuyos todavía van a ser nuestros sobrinos. Ya. El problema es que ellos no atacaron a su hermano. Ellos atacaron el público. Ojo. Yo no sé si el pastor tenga familia acá, si hay tíos, si hay sobrinos, si hay cuñados. Usted tiene que saber en qué momento le está hablando al pastor como su familiar, pero en qué momento usted está hablando con el pastor como pastor. El cuidado que debemos de tener es no atentar contra el público. María y Aarón se fueron directamente al público. ¿Acaso solo por tu boca ha hablado Dios? ¿Acaso Dios no ha hablado también por nuestra boca? Leo. ¿Quién era la que más hablaba? ¿Quién era la que más hablaba? María. ¿Quién hizo como que no oyó? ¿Quién hizo como que no oyó? Moisés hizo como que no oyó. Porque Moisés sabe que Proverbios 19:11 dice que la grandeza del hombre es pasar por alto la ofensa. Simplemente Moisés está pasando por alto la habladuría de sus hermanos, y especialmente la habladuría de quién? De María, que a María leerme la boca. Moisés aparentó no oír. Pero ¿quién sí oyó? ¿Quién oyó? Y Dios les dijo: salgan ustedes dos, salgan del campamento, salgan. Cuando yo le hable a otro profeta, a otro hombre, sin duda le voy a hablar por sueños, le voy a hablar por figura. Pero tratándose de Moisés, a quien yo lo tengo en tal estima, a él no le hablo por sueños ni por figuras, sino le hablo cara a cara. No así con ustedes. Moisés no está actuando bien, pero ellos tampoco están tomando la actitud correcta. El problema de ellos es que no vieron a Moisés como su hermano, sino lo vieron como el pastor. Porque para María y Aarón, los pastores tienen que ser perfectos. Y usted nunca va a encontrar tal pastor. De hecho, el pastor bueno no existe. Perdón, pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Primera persona singular. Yo soy el buen pastor. Él no dice: yo soy un buen pastor o yo soy uno de los buenos. No. Yo sé que su pastor lo intenta. ¿Qué intenta? Ser un buen pastor. Yo en Villanueva intento ser un buen pastor. Desgraciadamente en el intento nos quedamos. Seguimos siendo hombres corrientes, comunes, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. ¿Por qué se caracteriza el buen pastor como buen pastor? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Fue correcta la actitud de Moisés? No. Pero fue peor la actitud de quién? De María y Aarón. Y usted ya sabe la consecuencia. María se quedó ¿qué? Leprosa. Lean el versículo 15, por favor. Estamos ahí en el capítulo 2. Miren el versículo 15. De Lucas. Y así María fue echada del campamento. ¿Cuántos días? Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con ellos. ¿Qué? No sé cómo diga esta versión. Dice: así María fue echada del campamento. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Cuántos
millones de judíos van en tránsito. Se cree que a estas alturas son más de 2 millones de judíos a quienes les urge llegar a la tierra prometida. ¿Quién nos está estorbando en la caminata? ¿Quién nos está trancando en el camino? María. Mire el daño que una lengua acusadora puede hacer. Yo he visto grandes construcciones, grandes iglesias, que hoy son solo paredes grises, edificios grises, porque la iglesia se murió por una mala lengua. Santiago dice que la lengua es un miembro chiquito, aunque algunos no la tienen muy chiquita. Pero ¿cuán grande fuego que enciende? La lengua es como una colilla de cigarro. Alguien estúpidamente tira la colilla de cigarro en la ruta y esa chenca, esa colilla de cigarro va a inflamar hectáreas de bosque, hectáreas de montaña, muchos arrayanes, muchos caobas, muchos cipreses, mucha fauna, mucha flora va a morir por una colilla así insignificante. La lengua es peligrosa. Por el mal uso de la lengua hay gente en las cárceles. Por el mal uso de la lengua hay gente en los hospitales. Por el mal uso de la lengua hay otros guardando tierra hace mucho tiempo. La lengua. Hay mujeres en la iglesia que se jactan. Yo al pastor se lo digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo a cualquiera le digo. Yo me alejaría de esa mujer. Yo me alejaría de esa mujer que se jacta de no tener pelos en la lengua, porque esas mujeres son dañinas para la obra del Señor. Mire María, cuánto daño le está haciendo esta mujer a 2 millones de israelitas, a quienes les urge llegar. ¿Por qué no avanzar? Porque había una mujer revoltosa, una mujer alborotadora, asusando al pueblo, asusando al rebaño. Ella se quedó leprosa. Afortunadamente solo cuánto tiempo. Tengamos cuidado. La rebelión. Ese es el pecado original, la rebelión. Y ese es el pecado que Dios más condena. ¿Se acuerdan que la rebelión es la que provoca la caída de Lucifer? La rebelión, porque tú eres en él un espíritu de rebelión. Vayamos rapidito, por favor. Díganme por otro incidente que está ahí en Números. Ahí siempre no. Miren el capítulo 16. Y miren, esta rebelión ojo, porque esta rebelión surge del altar. Esta rebelión surge del ministerio de alabanza. Mucho cuidado, músicos. Yo prefiero no tener músicos. Yo prefiero no tener cantores y no tener músicos que estén en rebelión. Yo prefiero cantar a capela, cantar yo solo, pero no tener músicos que no están en la visión. Los músicos tienen que estar tanto en la visión como lo está su pastor. ¿Ya? El problema es que esta rebelión sale del altar. Esta se levanta aquí. Y esta es una rebelión en masa. Es que la rebelión es como un hongo. Es como un hongo que de alguna manera fermenta, leuda. Y si no cortamos con el hongo, va a leudar, va a contaminar toda una congregación. Miren lo que dice Números 16. Coré, hijo de Isaacar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abinán, hijo de Eliab, y yo, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones. ¿Cuántos varones? 250. De los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjense que aquí viene Coré. ¿Qué son ustedes? Los corajitas, los que hacían salmos, los que inventaban la música para el Señor. Muchos de los salmos son de los hijos de Coré. Y ojo, fíjense que esta rebelión pareciera que tiene razón. Diga razón. Ojo. La razón y la obediencia no son hermanas. Porque usted cuanto más razón tiene, más rebelde se pone. Dígame, pastor, ¿tengo o no tengo razón, pastor? Mire, el hombre es que asqueroso. Se pasa revolcando con la vecina. Allá, mire, pastor. Allá pasa primero, mire, pastor. Allá pasa dejando el casco, allá pasa viendo a la amante, y
Y aquí, pastor, me viene a molestar a mí que quiere comida, que quiere sexo, que quiere cambio. Dígame, pastor, ¿tengo o no tengo razón? ¿Qué aduce ella que tiene? Razón. Pero esa razón a ella la hace más rebelde. A ella la hace más rebelde porque según ella tiene razón. Tengan cuidado, mi hermano, porque aún teniendo la razón, nuestro enfoque a la autoridad puede ser más dañino que lo que nosotros queremos contener. Fíjese que esta rebelión como que tiene un dejo de razón, porque si usted se acuerda, cuando Moisés llegó a Egipto, Moisés les habló de las bondades del destino. Les dijo: señores, preparen chivas, preparen telenques, nos vamos a Canaán. Señores, Canaán es lo máximo. Canaán es soñada. Chorros de leche, chorros de miel, ríos de leche, ríos de miel. Canaán es soñada. Y entonces la imagen de Canaán: vámonos a Canaán, aleluya. Vámonos a Canaán. Vámonos a Canaán, aleluya. ¿Qué grabó Moisés en la retina de ellos? Las bondades de Canaán. Ojo, le pregunto, ¿les habló Moisés del camino? Les digo: señores, miren, Canaán es soñada, lo máximo. Pero, ahí tantito está el mar Rojo. ¿Cuántos saben nada? Bueno, los que tengan suerte y logren llegar al otro lado, los que no se hundan, los que no se ahoguen, los que no se hacen los tiburones, vamos a llegar al otro lado del mar. Pero señores, saliendo de ahí, hay unas arenas candentes, llenas de víboras, llenas de escorpiones. Y es picando la víbora y la persona muriendo. Es picando la culebra y la persona muriendo. ¿Quiénes se van? Señores, los que no se ahoguen en el mar, los que tengan suerte que no los piquen las víboras, vamos a llegar a un desierto espantoso, que si no mata de día, mata de noche. Usted sabe que la función del desierto, ¿cuál es? Matar. En el día el calor es extremo y en la noche el frío es extremo. El desierto, si no mata en el día, mata en la noche. Señores, ¿cuántos se van? Señores, cuando logremos pasar el desierto, vamos a dar unas aguas tan amargas. Y al tomarlas, se le trastorna a uno el cerebro y provocan demencia, provocan locura. Con tal situación del camino, ¿cuántos hubieran ido? ¿Cuántos hubieran ido? Ellos tienen razón. Vienen por ahí, Catania, miran 3 ministros de la alabanza y juntan a cuántos más. A 250 de las familias. Averiguaron quiénes eran los que diezmaban, quiénes eran los que ofrendaban, y se los jalaron ahí. Ellos vamos a terminar de la música en la casa del hermano fulano. Ahí lo esperamos. Es que por ahí estamos averiguando algunas cositas y solo estamos llamando a algunos hermanos que lo comentan. Y se los llevan. Y se los echaron encima aquí. A Moisés y a Aarón. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Imagino a correr. Señores, ustedes de los 250, ¿ustedes miran la leche? No. ¿Miran ustedes la miel? No. ¿Ya viste no? ¿Ya viste no? Solo vos ya no miran la leche, solo vos y no miran la miel. Porque los demás no miran la leche ni miran la miel. ¿Tenían razón o no tenían razón? ¿Aló? Se justifica la demanda, la actitud. La actitud no fue la correcta. Podría ser que tenía razón, pero la forma de encarar a la autoridad. Y yo le digo: Moisés, salgan del campamento todos. Miren el verso 31, por favor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron
en medio de la congregación. Dice que la tierra se abrió, flamas de fuego salieron y lo succionaron. No me lo creo, no me lo creo. Pero alguien dice que estos son los primeros 253 inquilinos del infierno. Así que no se preocupe, usted no va a estar solo. Ahora, ¿por qué se los tragó la tierra? Porque atentaron contra la autoridad, porque atentaron contra la autoridad. ¿Por qué David fue tan amado y sigue siendo tan amado hoy? No hay día que no hablemos de David. El dulce cantor de Israel, David aquí, David allá, David. ¿Por qué David sigue siendo recordado hoy por hoy todavía? No ha habido un rey más amado en Israel que David. David conocía mucho el respeto a la autoridad. Y allá afuera hay un dicho que dice que solo saben gobernar los que saben obedecer. Repita eso. Solo saben gobernar los que saben obedecer. Cuando usted quiera dar órdenes, asegúrese que usted ha sabido obedecer. Porque solo pueden mandar los que han aprendido a obedecer. Mire, David fue tan amado por su alto concepto de la autoridad. ¿Se acuerda usted que Saúl de alguna manera se empieza a trastornar? Empieza a ser influenciado por algunos malos espíritus. Y de alguna manera aparece David a su lado. ¿Cuál fue el error de David? ¿Matar a quién? ¿Matar a quién? ¿Matar a Goliat? Ese fue el error de David. ¿Ya? ¿Y se acuerda que a raíz de esa acción de volarle la cabeza a Goliat, se acuerda que las patojas, las muchachas del pueblo, empezaron a cantar un corito? ¿Se acuerdan del corito? ¿Se acuerdan del corito? Un corito lastimó a Saúl. Una alabanza lo lastimó. Hay hermanos que se lastiman por una bobada, por una tontera, una cosita así, se van, puras alcacelser, pura agua mineral con poquito se altera, se sube, y lo peor que la cosita más pequeña lo lastima. ¿Se acuerda el corito? ¿Cuál era el corito? ¿Cuál era el corito? Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Mató Saúl sus miles y David sus 10,000. ¿Verdad o mentira? Esto, digo, ya solo falta que lo sienten en el trono, digo. A este le dan 10,000 y a mí solo 1,000. ¿No era cierto, pues? ¿No era cierto? Al matar a Goliat, David, ¿qué? Se encargó de todo el resto de los filisteos. Pero David se encargó de quién? Goliat. ¿Y se acuerda que Saúl desperdició los últimos 3 años de su gobierno en una cacería injusta, en una persecución injusta hacia David? Saúl no vio en David un alero. Saúl no vio en David un complemento. Saúl vio en David un enemigo, una oposición, y se dio a la tarea de perseguirlo. Saúl se desvía del propósito y en lugar de buscar a los filisteos y atacar a los filisteos, empieza a agotar sus fuerzas y sus recursos, persiguiendo a quién. ¿Persiguiendo a quién? David. A David. Vamos a decir que David es el conejo, diga conejo. ¿Quién es el conejo? David. David. Vamos a decir que Saúl es el perro. ¿Ya? ¿Quién es el perro? Saúl. En el afán de cazar al conejo, el perro va detrás del conejo. ¿Quién es el conejo? ¿Quién es el perro? Si el conejo se tira al agua va quién? El perro. Si el conejo se mete al lodo, el perro también se mete ¿qué? Al lodo. Si el conejo salta, el perro ¿qué? Salta. En el afán de agarrar al conejo, el perro va detrás. ¿Se acuerda usted una vez que jadeando, buscando a David, Saúl y sus hombres se quedaron en el desierto de Sif, totalmente agotados, inermes? ¿Estamos acá? Amén. Y ahí hay más de 3,000 hombres, miren, roncando. Ahí hay ronquidos agudos, graves. Ahí se oyen de todos los ronquidos. Ahí están todos.
David, con sus 400 renegados, ¿se acuerdan? David al principio se rodeó de hombres que amargados, endeudados, confundidos. Lo malo no es andar con gente mala, ¿no? El problema suyo es que usted aprende las manchas de la gente mala con la que usted anda. Mire, si usted anda con hombres pícaros, mujeriegos, usted va a estar siendo pícaro, mujeriego. Si usted no es borracho, ¿por qué anda con borrachos? Dime con quién andas ¿Quién eres? y te de quién eres. Ahora, si usted anda con gente mala, malante, para cambiarlos, enhorabuena. El problema es que no te lo van a cambiar, papá. ¿Ya? Mire, David con 400 hombres desarmados, pero a la larga los logra ¿qué? Cambiar. Cuando usted mira aquel séquito de hombres valientes, ¿de dónde salen esos valientes? Salen precisamente de ahí. ¿Ya? Su seguridad siempre fueron esos 400 hombres que cuando nadie creía en David, ellos creyeron en David. Allá están los 3000 y pico de hombres, miren. Y en medio, ¿quién está? Saúl, privado, dormido. Y alguien le dice, David, Dios te lo está entregando. Profecías falsas. Siempre han habido profecías falsas. Siempre. ¡Pueblo mío! Dice el Señor. Tenga cuidado los profetas. Los profetas que vienen a hablarnos para endulzarnos el oído, para ver qué nos sacan, para ver qué ventaja, qué provecho sacan. Pero no están hablando del corazón de Dios, están hablando de su propia emoción. Ya había profetas falsos. David, Dios te lo está poniendo, mira, papadito, mira. Dormidito. Y dice David, muchachos, ¿cuántos se van conmigo? No, si es de matar a aquel, todos. No, solo vos Abisaí, venite conmigo. Y se viene con Abisaí y se monta a toda la soldadesca. Pasa sobre Abner, pasa otro. Y Abisaí, cuando llega donde Saúl, Abisaí dice, déjame que lo mate. Yo le voy a dar un trabón a este desgraciado. Solo uno. No. Tranquilo, dice David. Vos no vas a levantar tu mano contra el ungido de Jehová. Mira el respeto. ¿Anda mal Saúl? Sí. ¿Anda mal Saúl o no anda mal? Sí. ¿Está chiflado, está loco o no está loco? ¿Urge que lo terminen? Sí. ¿Urge que lo maten? Sí. Hay que sacarlo del ring. Pero David sabe que no es él. David sabe que si David va a terminar, pero él no se va a manchar sus manos. Él tiene un tremendo respeto a la autoridad. Y cuando Abisaí insiste que lo puede matar y que solo un trabón le va a dar, él dice, no. Solo quítale la lanza y la vasija del tecomate. ¿Se acuerdan del tecomate? ¿Se acuerdan del galón de agua allá en la milpa en el pueblo, verdad? Ahora hablamos de termos, no sé qué. Quítale la vasija y quítale la lanza, pero no lo toca. Y se va para la montaña. Y en la mañana se empieza a mofar de Abner, el jefe de la seguridad. Mataron al rey. Mataron al rey. Y no que pingas, pues, sino que vivo, pues. ¿Dónde está el flamante ministro de la defensa? Está todo aturdido. Y el rey también. Rey, una cosa me he encontrado, 7 veces la diré, y si no aparece el dueño, me la quedaré. Usted dice, ¿qué conoce Saúl? Su lanza y su vasija. Ay, Davidcito, papito mío. Rey, si pensaste que iba a bajar a dejártela, no, viejo. Anda que la vengan a traer. Lo único que quiero que sepas es cuánto te amo. A pesar de que tu cacería es injusta, a pesar de que tu odio no tiene justificación, yo te amo. Porque pudiendo matarte, no te maté. Vamos acá. ¿Qué respeta David en Saúl? La unción, la autoridad de la que el hombre está revestido. Aun cuando la autoridad anda haciendo cosas malas, aun cuando la autoridad no está actuando correctamente, David se frena de levantar su mano contra la autoridad. Pero miren este incidente, por favor. Miren 1 Samuel, miren capítulo 24, me parece.
chucho, o el perro, perdón. Yo soy guapo, perdón. Y alguien dice, el pastor está diciendo, el conejo otra vez está ¿qué? ¿Huyendo de quién? ¿Y el perro qué? ¿El perro qué? ¿Buscando a quién? Esta vez el conejo, en el afán de escapar del perro, se metió a una cueva. De eso me estaba hablando usted, ¿verdad, pastor? Hombre, qué impresionantes. Huyendo del perro, el conejo se mete en la cueva. Esto se da en el desierto de Engadi. Así es, el desierto de Engadi. Ya se imagina usted qué cueva va a ser frutas, ¿no? Y en el fondo de la cueva está el conejo, con sus 400 hombres ya bien ambientados. Ya rato que entraron a la cueva, ellos están bien ambientados. ¿Quién entra a la cueva? Saúl. Mire ahí, por favor. Primero Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres. ¿Cuántos hombres? 3,000. Mire qué desperdicio. Escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Es el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella ¿para qué? Entró Saúl en ella ¿para qué? Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿A qué entró Saúl ahí? A cubrir sus pies. Cuando usted mira que cuando matan en el libro de Jueces a Eglón, ¿se acuerda usted de Eglón? Eglón era un rey un poco gordo, y Ahod prepara un verduguillo, una cuchilla de 2 kilos, un tanto delgada, y de alguna manera Ahod llama a Eglón, que es un rey un poco robusto, y le dice, rey, te quiero decir algo, pero en privado, y se lo lleva para afuera. Al acercarse a Eglón viene Ahod y le atasca el cuchillo, le atasca el verduguillo, y el otro se va, pero no hay orificio de salida. Y como que lo hacen en el sanitario, lo hacen en el baño, porque lo traba y lo deja sentado en el baño y cierra la puerta. Entonces la gente dice, ¿y el globo? ¿Y el rey? Ahí está. Ahí está. Porque le miraban los pies. Ahí está cubriendo sus pies. Alguna versión más moderna ya no dice eso. ¿Alguien tiene otra versión que no diga eso? Una versión más actualizada. Hay una versión que la tiene. O todos tenemos la misma versión. Todos tenemos esta versión. ¿O alguien tiene algo diferente? A ver, todos tenemos. ¿Qué dice la tuya ahí? El del 24, ¿qué es? Ese. Vení acá. Léelo acá, por favor. Esa versión ya lo aclara un poquito más. Eso es lo bonito de las versiones, ¿verdad? Porque se aclaran algunas dudas, se lo actualizan y todo, ¿ya? El 24:3 dice así: por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. La otra versión que usted tiene dice a cubrir sus. Ahí como que no le atinamos mucho, pero ya en esta entendemos más. Usted se acuerda que antes los hombres usaban túnicas, ¿no? Entonces cuando uno se sentaba como para hacer el 2, entonces la túnica cubría ¿qué? Por eso dice, entró ahí a cubrir sus pies. ¿A qué entró Saúl ahí? ¿A hacer el 1 o el 2? El 2. Y apurado ahí para ver cómo usted sabe que cuando uno llega a una de esas emergencias, ¿verdad? Y alguien le dice a David, hey David, mira, solito el perro se está entregando. Y muerto el perro se acabó la rabia, papá. Esta es tu hora, David. Dios te lo está entregando. El perro solito se está viniendo a entregar acá. Yo me imagino a David se escurre, empieza a caminar así, corriendo como culebra con un cuchillo. Pero me imagino que cada vez que se va acercando, miren cómo lo agarró, con los calzones en la mano, indefenso. ¿Pudo matarlo?
¿Podría matarlo? Sí, es que Saúl lo buscaba a él para matarlo. ¿Por qué no se le adelanta a él entonces? Esta vez David se frena, pero sí cometió una tontería y le cortó un chilazo, un pedazo de la capa. Y esa acción de tocarle la capa hace que David se sienta mal. Dice que David se estremeció dentro de él. David entiende que eso no tenía que haberlo hecho, porque al tocarle la capa, ¿qué le tocó? El poder, la autoridad. Usted ha visto a las niñas, a las reinas, cuando las embisten, les ponen el palito, el cetro, y la corona, y les ponen una capa. ¿Qué les están dando? Autoridad. Cuando la mujer del flujo dice, si yo tan solo tocar el borde de su capa, ella lo que está pretendiendo es tocar el poder de Jesús. Y lo consigue, o no lo consigue la mujer, lo consigue. ¿Ya? Esta vez David se siente mal porque le cortó el pedazo de túnica. Y cuando Saúl ya sale ya más relajado, casi más tranquilo, David aparece en la cueva. ¡Rey! ¿Te das cuenta? Es el round número 2. ¿Te das cuenta cómo pudiendo matarte, no te mató? ¿Qué respeta a David? Autoridad. ¿Qué ve David? Autoridad. La autoridad. ¿Estás actuando correctamente la autoridad? No. ¿Usted sabe cuánto amaba David a Saúl? De hecho, él escribe una oda, le dedica un salmo completo y dice cómo mueren los valientes. Padre mío, lo amaba. A pesar de todo, lo amaba. ¿Cómo muere Saúl? ¿Cómo muere Saúl? ¿Aló? ¿Se acuerdan cuando los filisteos venían atacando y habían agarrado preso a 2 hijos de Saúl? Y David, y Saúl no quiere caer vivo en manos de los filisteos porque sabe que lo van a torturar, que lo van a despellejar, que le van a quitar la dermis de las manos, de los pies y lo van a hacer caminar en sal. ¿Ya? Entonces él le dice a su paje, a su escudero, ¡mátame! Pero el hombre que tenía temor, el escudero y seguridad, lo que hace es que huir. El mismo Saúl se mete la espada y cae de boca y dice que salió el estiércol del popó. Y ahí boqueando, jadeando, pasó en la manecita. ¿Se acuerdan de la manecita? Y cuando la manecita lo ve, en lugar de auxiliarlo, lo despoja de la corona y el anillo. Y la manecita se busca, David. Porque él dijo, ahorita me van a hacer ministro de la defensa. O me van a dar cualquier cargo en el gobierno. Y cuando David mira eso y dice, ¿qué pasó? Le dice, yo lo maté. ¿Era cierto? No, hay gente que se muere por todo. Este era un bocaguada, este no lo mató, este no lo auxilió, pero presume que él lo mató. ¿Y no te tembló la mano? No, le dijo, para nada. ¿Y no tomaste en cuenta que era el ungido de Jehová? No. Abisai, si a este infeliz no le tembló la mano para matar al ungido, mátalo. Este se murió por tonto. ¿Qué es lo que hace grande a David? Su respeto a la autoridad. Por eso el pueblo lo amaba, porque él amaba la autoridad, él respetaba la autoridad. Déjenme ir terminando. ¿Se acuerda Pablo? Pablo tiene algún incidente con no lo busco, escucha. Pablo tiene algún incidente con un Ananías en el capítulo 9 de Hechos. Y en el capítulo 27, me parece, de Hechos, vuelve a tener otro incidente con otro Ananías. Ananías era un hombre muy común en aquel tiempo. ¿Se acuerdan cuando Pablo en la entrada de Damasco se queda ciego? ¿Se acuerdan? Cae de la montura, ciego, y la voz lo encamina a la casa del discípulo del Señor que está ahí cerca. Y el mismo ángel se le presenta en visión a Saulo y le dice, Saulo, en tal calle, en tal avenida, en tal numeral, hay un hombre que se llama fulano. Me interesa que vayas y ores por él. Y Saulo, sabiendo quién era, le dice,
Y Ananías, pero sabiendo quién era Saulo, le dice, Señor, ¿y ese por qué no lo dejas así? Si ese es malo. Y si está ciego, pues ahora le dejan ahí ciego. Si este es malo. Y él le dice, no, le dice, ve, porque yo ya lo amancé. Ahora está mansito, ahora está cedito. Y cuando Ananías llegó, hermano Saulo le dijo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino, me ha pedido que venga a orar por ti. ¿Y qué dijo Saulo? ¡Hala, qué desgracia! Y a este hermanito me mandaron, dijo, a este diácono. ¡Ay, Dios! ¿Y no había un apóstol? ¿No había un doctor ahí en divinidades? ¿Qué ve Saulo en Ananías? ¿Qué reconoce Saulo en ese humilde hermanito Ananías? Una autoridad. Una autoridad. Y de buena gana se agacha para que el humilde Ananías le ponga las manos y él recobre la vista. ¿Qué ve Saulo en Ananías? Una autoridad. ¿Se acuerdan que en el capítulo 27 de Hechos, cuando Pablo tiene que presentar defensa ante el Sanedrín, y Pablo está argumentando su situación, pero alguien de los que están allá en el Sanedrín le dice a un soldado, ¡hey soldado, pegale! Y viene el soldado y le mete una trompada, una manada a Pablo. Y Pablo se queda así, no le dijo nada al soldado, pero se encaró con el padre. Así que haga Dios a vos, le paré blanqueado. Estás ahí para aplicar justicia y estás actuando mal. En ese momento se soltó un murmullo en el pueblo y dijo, ¡horror! Están insultando, están maldiciendo al príncipe, maldijeron al príncipe. En ese momento Pablo recapacitó y se dio cuenta que quien había dado la orden malvada era el príncipe. ¿A quién decían el príncipe? Al sumo sacerdote. Y el que había dado la orden de golpearlo era el sumo sacerdote. Y la Biblia dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. En ese momento Pablo como que quisiera haberse tragado las palabras y dijo, perdón su señoría, no sabía que era el príncipe. Le pregunto, ¿estaba actuando mal el príncipe? ¿Aló? ¿Estaba actuando mal el príncipe? Sí, pero aún a pesar de que la autoridad estaba actuando mal, Pablo reconoce que su actitud no fue la correcta y se retracta y pide que Perdón. Déjenme terminar. Miren Romanos capítulo 3. Para su Biblia, amigo. Romanos capítulo 3. Miren el versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 3. Sométase toda persona, algunos o todos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Le pregunto, miren las luces en el cruce. En Guatemala decimos los semáforos, ¿ya? Ustedes dicen luces, la luz. ¿A quién responden esas luces que marcan el tráfico en la ruta? ¿Quién ordena que esas luces se pongan ahí? ¿Aló? ¿Quién determina dónde se ponen luces para que regulen el tráfico? Hay una autoridad encargada del tránsito. Usted es muy buen diácono, usted es muy buen predicador, y saliendo de aquí, usted se pasa a un semáforo, una luz, el luz roja. Usted está desacatando a la autoridad. Porque las luces fueron puestas por la autoridad encargada de regular el flujo, el tránsito en nuestra ciudad. Y cuando usted no respeta la luz amarilla, cuando usted no respeta la luz roja, usted le está faltando el respeto a la autoridad de tránsito. Pero al faltarle el respeto a la autoridad de tránsito, usted le está faltando el respeto a quién? A Dios. Porque la autoridad simplemente es la autoridad delegada de Dios. Usted es de los que presume, usted es obediente a Dios, pero desobediente con sus autoridades. ¿Qué tan obedientes somos? Es que Dios es abstracto, Dios es espíritu. Entonces es fácil hablar de obediencia a Dios, pero rebeldes con las autoridades a las que miramos, a las que nos pueden castigar. Terminemos.
Mire el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de ¿quién? De Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios? Sí, tenga cuidado. Aún el policía en la carretera, él no lo entiende. Pero usted sabe que el policía es un servidor de ¿quién? De Dios. El presidente que ustedes tienen acá, el presidente que nosotros tenemos allá, es un presidente, es un servidor de ¿quién? ¿Puesto por quién? Dios. Por Dios, por Dios. Que ellos no se miran así, pero son servidores de ¿quién? De Dios. Cuando Dios habla de Nabucodonosor, dice Nabucodonosor, mi siervo. Ciro, mi siervo. Habla de ellos como sus siervos. Tengamos cuidado, porque enfrentando al jefe en la empresa, estamos enfrentando a Dios. Faltándole el respeto que a su marido, usted está faltando el respeto a Dios. Hablando mal de nuestro papá, estamos faltándole el respeto a quién? A Dios. A Dios. Hablando mal de nuestra cobertura espiritual, estamos enfrentando a quién? A Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Yo sé que usted ama mucho a Dios, pero somos muy rebeldes con la autoridad de Dios. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Por qué pagamos los tributos? ¿Por qué pagamos los impuestos en este país? Porque ellos son servidores de Dios. ¿Estamos acá? Porque hay buenas calles en este país. Porque hay un bonito alumbrado público. Porque hay bonitas áreas recreativas. Porque son pagadas, son hechas con los impuestos que los servidores de Dios nos cobran y nos las trasladan en beneficio para nosotros mismos. Miren el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Por qué pagamos los impuestos? ¿Por qué pagamos los tributos? Porque reconocemos que arriba de nosotros hay autoridades. Miren el capítulo 28 de Génesis, y déjenme terminar con eso. Miren el capítulo 28 de Génesis. Miren el versículo 17. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo, hablando de Jacob, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que qué. No es otra cosa que qué. Que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, de todo, diga de todo lo que me dieres, ¿qué apartaré para ti? ¿Qué apartaré para ti? El diezmo. El diezmo lo damos cuando reconocemos autoridad. ¿En qué momento Jacob hace tal promesa? ¿Se acuerda el sueño aquel de la escalera? Jadeando, cansado, se queda durmiendo y sueña que hay una escalera cuyas patas están justo en su cabeza, y en la punta de la escalera ¿quién está? Dios. Y ángeles subían y bajaban, y él se levanta tundido, impresionado, y él hace una confesión y dice, qué terrible es este lugar donde yo estoy, y yo no lo sabía. ¿Qué es lo que Jacob reconoce? Que el lugar donde está es este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. ¿Cómo? Casa de Dios. ¿Qué reconoce Jacob que es el lugar donde él está? Casa de Dios. Y yo no
lo sabía. ¿Qué reconoce Jacob que era el lugar donde él estaba? Santo. Casa de Dios. ¿Cuántos han oído que en Guatemala tenemos una iglesia así? Francotonga, su pastor es bien famoso, iglesia chula, bonita. Yo, por cierto, no la conozco, he pasado por las orillas. Pero ¿cuántos creen que esta también es casa de Dios? Señor. No, usted no quiere. ¿Cuántos creen que esta es casa de Dios? Amén. No es tan grande como aquella, pero es casa de Dios. Y que su pastor no es precisamente don Carlos Luna, no es Cash Luna. Pero ustedes saben que el hombre que tienen aquí es un hombre de Dios. Cuando ustedes reconocen que Getsemaní es casa de Dios, y que el hombre que tienen aquí no es perfecto, pero es un hombre de Dios, usted no tiene empacho. Usted no tiene dificultad en trasladar a esta casa los diezmos del Señor, porque los diezmos los damos por reconocimiento. Cuando yo reconozco gobierno, autoridad, cabeza, entonces yo no tengo empacho en darle los diezmos al hombre de Dios. ¿Aló? Esta es casa de Dios, y el hombre que tienen aquí es un hombre de Dios. ¿Salvan los diezmos? No. ¿Salva el diezmo? No. Pero blinda, bendice, protege. Los pastores no pedimos los diezmos, hablamos de los diezmos. ¿Quién pide el diezmo para sí? ¿Quién pide el diezmo para sí? Dios. Desde los albores mismos de la humanidad, Dios reclamó el diezmo para sí. Los pastores no pedimos los diezmos, hablamos de los diezmos, porque alguien desde esta cátedra sagrada tiene que hablar de diezmos, de primicias, de siembras, así como hablamos de fe, de santidad, de oración. Alguien desde aquí tiene que hablar de diezmos. Los pastores hablamos de diezmos, pero no los pedimos. Usted le entrega el diezmo a quién, usted le da los diezmos a quién, a Dios. ¿A quién le da usted sus diezmos? A Dios. A Dios. ¿Quién se lo recibe? Pablo dice en Hebreos 7:8, aquí, diga aquí ciertamente reciben los diezmos, diga recibe. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quién le recibe el diezmo aquí? Un hombre mortal. Alguien que hoy está, alguien que mañana pueda que no esté. A usted le recibe el diezmo un hombre mortal, pero usted no se lo está dando al hombre mortal. Usted se lo está dando a Dios. Quien lo bendice, quien lo blinda, quien lo protege es Dios. Señor. El pastor, el hombre, solo nos lo está recibiendo. En ese sentido, cuando reconocemos autoridad, es cuando damos nuestros diezmos en esta casa del Señor. Que se dé bien esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias porque usted es parte de esto. ¿Cuántos son parte de esto? Señor. ¿Cuántos se sienten que son de casa? Amén. Admiro su trabajo, su labor. Admiro la fe de su pastor. No cualquiera tiene en este país un terreno como el que ustedes tienen ahí en la casa. ¿Eso qué es? Fe, ¿o no? ¿Cuántos miran su santuario de ahí? Señor. Aquí ya no cabemos, aquí ya estamos con nosotros juntos, uno encima del otro. Yo sé que ustedes están sintiendo la necesidad de su santuario. Y el Dios que les dio la visión les va a dar la provisión también. Y más temprano que tarde, Dios les va a permitir edificarles un santuario precioso al Señor, digno del Dios a quien ustedes honran y digno de ustedes que son sus hijos también. Gracias por traer a esta casa sus ofrendas. Gracias por traer a esta casa sus diezmos. Gracias por reconocer autoridad. Las manos que dan nunca
estarán vacías. Traed los diezmos al alfolí, y yo reprenderé por ustedes a los devoradores. Levanten sus manos ahí. Gracias por reconocer que el lugar donde usted está es casa de Dios. Señor. ¿Cuánto reconocen que es casa de Dios? Amén. Que de esta casa usted come, que de este altar usted se ha mantenido espiritualmente, que gracias a Dios y al hombre que está aquí, usted y su familia están hoy aquí restaurados. Aprendamos a respetar la autoridad, aprendamos a sujetarnos a la autoridad. No hay cosa más linda que vivir en sujeción, que vivir en obediencia. Padre, yo bendigo las manos de esta gente linda. Aquí hay un pueblo que reconoce casa. Hay un pueblo que reconoce que tiene casa, que se sienten en casa. Aquí hay gente que reconoce que este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. Y que de este han estado, Señor, tomando alimento espiritual. Y que de aquí ha brotado alimento espiritual por muchos años. Y por eso es que ellos no tienen empacho en traer el alimento material a esta casa. Bendice las manos que sostienen este ministerio. Bendice las manos que ofrendan con generosidad. Bendice las manos que semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, trasladan a esta tu casa los diezmos también. Dígnate bendecirlos, bendito Dios. Dígnate prosperarlos de acuerdo a tu palabra. Bendecimos los cabezas de casa, bendecimos esos sacerdotes, esos hombres, bendecimos esas mujeres que se ponen a la par de sus maridos. Bendecimos esa gente joven que traen a esta casa, Señor, sus ofrendas, sus diezmos. Gracias, porque ellos están, Señor, con su corazón, queriendo construirte su santuario. Construirte un nuevo santuario precioso. Y estoy seguro que el Dios que les dio la visión les va a dar la provisión también. Gracias por tu siervo, tu pastor Bernardo Mateo. Gracias por la fiel Raquelita que haya estado. Gracias por la esposa que haya estado sosteniendo, apoyando el ministerio pastoral del hombre de Dios en este lugar. Gracias por el liderazgo. Gracias, Señor, por los hombres que están a la par de tu siervo, por las mujeres que están a la par de tu siervo, preocupados por la casa, preocupados por este bendito lugar. Gracias por nuestros músicos, gracias por nuestros servidores. Muchas gracias por la gente linda que sirve en este lugar. Gracias porque nos aman. Confesamos que la gloria postrera de esta iglesia será mejor que la primera. Confesamos que lo que han hecho es bueno, pero que lo que viene